Bien, para dar inicio a nuestra clase tenemos que tener en cuenta las siguientes normas. Tener apagadas las cámaras y los micrófonos durante la explicación. Escribir las preguntas que vayan surgiendo. Al final habrá un espacio para responderlas. La asistencia se tomará en el chat, el cual será usado solo para temas de la clase. Por lo tanto, allí deberá escribir su nombre y su curso. No se permiten comentarios ni el uso de memes impertinentes fuera de la temática hacia algún compañero o el docente. Ni memes, ni GIF, ni corazoncitos, ni muchas gracias. Eso lo vamos a guardar para después. En este momento vamos a tener un momento académico, un momento en el cual nos exija a nosotros total disposición, responsabilidad y cumplimiento. Nuestro encuentro en el día de hoy lo vamos a iniciar de una manera muy especial, que es nuestro encuentro con nuestra buena madre, hoy 13 de mayo. Para este encuentro podemos tener claro que hoy 13 de mayo en algunos lugares y por disposición de la madre de la iglesia hay lo que nosotros denominamos la indulgencia plenaria. Esta indulgencia se logra a través de la oración, a través del rezo del Santo Rosario, a través de la visita de un santuario mariano. Y nosotros hoy, desde nuestra casa, nos preguntaremos qué podremos hacer. Pues yo les respondo, sin Santa Teresita del Niño Jesús, monja de claustro que nunca, después de que entró al convento a los 15 años, jamás volvió a salir y ahora es patrona de las misiones. Una mujer que no estuvo de un lado a otro, pero patrona de las misiones porque su corazón y su oración estuvieron netamente dirigidas y guardadas para la misión, y los misioneros y los sacerdotes. Nosotros podemos también hacer lo mismo. Orar por nuestros misioneros, hoy en el mes de nuestra buena madre y en el día 13 de mayo, orar por las misiones, por los sacerdotes. Pongamos también en oración a todas nuestras mamitas y de manera muy especial hoy vamos a orar por las mamitas que son maestras y por las maestras que son mamitas. Muchas de nuestras maestras ya son mamitas, entonces tienen que estar pendientes de sus hijos, tienen que estar pendientes de su hogar, tienen que estar pendientes de todos los quehaceres y el trabajo. Y muchas mamitas, con esta situación en que estamos viviendo, se han convertido en excelentes maestras. Ya son maestras desde el momento en que nosotros nacimos. Ellas empiezan también a hacer esta gran carrera. Nosotros también empezamos con ellas a compartir esta gran labor. Por ello les invito, primero vamos a ponernos en presencia de Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y segundo, vamos a escuchar y vamos a meditar el siguiente video. La historia cuenta que el 13 de mayo de 1917, tres niños, Lucía, Jacinta y Francisco, pastoreaban a sus ovejas, cuando de pronto se les apareció la imagen de una mujer vestida de blanco y rodeada de mucha luz. La mujer les pidió que retornaran el mismo día y a la misma hora durante 5 meses consecutivos. En los mensajes, la Virgen invitaba al arrepentimiento, la conversión y la práctica de la oración, además de que quería que le construyeran una capilla en el lugar. La última aparición de la Virgen tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. Ese día se produjo el llamado Milagro del Sol y lo presenciaron más de 70,000 personas. La Virgen entregó 3 mensajes a los niños y se conocieron como el secreto de Fátima. 2 de estos secretos se dieron a conocer en 1941, mientras que el tercero no fue revelado sino hasta el año 2000 por el Papa Juan Pablo II.
Hoy su santuario se considera uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo. En esta hora, en esta actitud de oración que nosotros tenemos, los invito a que reflexionemos esas tres invitaciones que nos hace nuestra buena madre: a la oración, a la penitencia, a la reparación. Meditemos constantemente cuando nosotros ofendemos a nuestras mamitas, a nuestras maestras, y no tenemos como esa humildad para acercarnos y pedir disculpas. Pero cuando nuestra mamita está de mal genio, cuando nuestra maestra está algo estresada y nos alza la voz o no nos pone atención, entonces nos molestamos, las criticamos, las juzgamos. También tenemos que entender que nuestra mamita, como nuestra maestra, también es una persona y es un mundo que también necesita amor. Por ello hoy vamos en nuestra oración, a tenerlas muy presentes, llevarlas a nuestro corazón y darles tanto amor cuanto podamos. Nos unimos en esta hermosa oración, que la cual la compone la Iglesia y la compone la Sagrada Escritura, y es el Ave María. Y digamos juntos: alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En muchas ocasiones nosotros nos preguntamos por qué nos llamamos hermanos, por qué hacemos todos la oración al mismo Padre. Pues somos hermanos en Cristo, somos hermanos en creación, somos hermanos porque todos tenemos un mismo origen y un mismo principio. Por lo tanto decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Escuchamos y seguimos mentalmente la siguiente oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos amas tanto. Como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que todo lo que vamos a realizar el día de hoy, de ahora en adelante, lo que hicimos esta mañana, lo que vamos a realizar el resto de nuestra vida, sea siempre bendecido en el nombre de Dios. Bien, sean ustedes cordialmente bienvenidos a nuestra filosofía presocrática. Hoy es el segundo encuentro. Hoy vamos a trabajar dos escuelas nuevas para nosotros, que es la escuela pitagórica y la escuela sofista. Para nosotros tener un poco claro, recordemos que cuando nosotros hablamos de la escuela de la filosofía presocrática, estamos hablando de aquellos filósofos naturalistas, aquellos que se preguntaban por cuál es el origen de las cosas, y allí surgen algunos denominados los filósofos naturalistas, y surgen aquellos que se basan que el origen y el arjé de todas las cosas se dan a través de un elemento. Y este elemento normalmente lo toman de la naturaleza, por eso se denomina filósofos de la naturaleza. Algunos filósofos también toman el elemento del agua, del fuego, de la tierra, del aire, como son los filósofos de la escuela de Mileto, como lo habíamos visto. Otros ya son más, van más allá, son más metafísicos, no van a algo palpable, algo tangible, sino que van a algo metafísico, que está más allá, pero que también es de lo cual está compuesto el ser humano, y de cierta manera ellos lo van a explicar y nos van a dar a entender que la filosofía presocrática tiene múltiples explicaciones ante el origen del hombre. Orígenes que muchas veces nosotros nos podemos orientar, nos podemos acompañar e incluso podemos fortalecer nuestro propio pensamiento. Para el día de hoy vamos a hablar un poco sobre Pitágoras. Aquí al lado de Pitágoras encontramos una palabra en griego. Esta palabra que encontramos en griego es Pitágoras,
Y recordemos que Pitágoras se llama Pitágoras de Samos, porque él viene de la isla o nació en la isla de Samos, ¿no? Que hoy en día es la actual Grecia. Se habla más o menos del año 572 antes de Cristo. Hablamos pues de que él nació en Metaponto, hoy desaparecida, y es la actual Grecia. Bien, con atención a escuchar este videíto. Pitágoras nació en torno al 570 a.C. en Samos, Grecia, y murió en Italia sobre el 475 a.C. Fue filósofo, matemático y líder religioso elevado a categoría divina. Fue tanta su fama y el misterio que envolvió su vida que es muy difícil delimitar dónde termina la leyenda y dónde comienza el hombre de carne y hueso. Se dice que Pitágoras tuvo como maestro a Ferécides de Ciro y a Anaximandro, y que incluso pudo haber recibido algunas enseñanzas de Tales de Mileto al final de sus días, de quien quedó profundamente impresionado. La formación de Pitágoras debió ampliarse seguramente con viajes por Egipto, Arabia, Babilonia e incluso algunos autores afirman que estuvo en la India. En estos lugares descubriría conceptos matemáticos, cosmológicos y filosóficos que aún eran desconocidos en Grecia. Con el fruto de todo este conocimiento se asentó en la ciudad de Crotona, en la Magna Grecia, unas colonias que los griegos habían fundado en el sur de Italia. Allí creó pronto una secta o escuela de discípulos que siguieron sus enseñanzas y establecieron un modo de vida ascético. Se llamaron los pitagóricos. Esta escuela, que llegó a contar con más de 300 miembros, tenía tintes filosóficos y matemáticos, pero a la vez también políticos y religiosos. Para formar parte de ella había que seguir unas normas estrictas, como ser vegetariano, no comer ciertos alimentos, por ejemplo habas, guardar el celibato o hacer una vida común alejado de posesiones materiales. Entre los seguidores también se encontraban mujeres. En cuanto a su aspecto político, parece que apoyaron a la aristocracia gobernante, lo que terminó causando su desaparición. Cuando estos perdieron el poder, los pitagóricos fueron perseguidos y muchos de ellos asesinados. En cuanto a la filosofía, Pitágoras se embarca también en la corriente filosófica de la época que busca el arjé, o principio de todas las cosas. Si para Tales de Mileto era el agua, para Anaximandro el apeirón, para Anaxímenes el aire y para Heráclito el fuego, para Pitágoras el principio de todas las cosas va a estar en el número. Las matemáticas son para Pitágoras la esencia de todas las cosas. Todo el universo va a estar ordenado de acuerdo a sus principios y los números se convierten a la par en sustancia material de todo lo que se forma. La figura de Pitágoras parece que tenía ya en vida un carácter religioso. A él se le había revelado la divinidad y se presenta como transmisor de esa sabiduría de la que sus discípulos no pueden dudar. Además, estaban obligados a guardar silencio sobre estas revelaciones y utilizaban una serie de símbolos para que los profanos
no tuvieran acceso a dicho conocimiento. Entre sus símbolos más famosos está el tetractis, 10 puntos que en 4 filas forman un triángulo. Todo lo relacionado con Pitágoras está envuelto en un misterio desde el inicio mismo de sus días. Otra de sus doctrinas fundamentales, que marcará de una manera trascendental el pensamiento del resto de la historia de la filosofía, es la de la supervivencia del alma después de la muerte, que reside en el cuerpo como pena por un mal comportamiento en una vida previa. Este pensamiento será heredado y difundido más tarde por Platón. Además de a la filosofía, los pitagóricos hicieron grandes aportaciones a las matemáticas, siendo determinantes en su desarrollo posterior. Así es de destacar el teorema que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras, los sólidos perfectos o el descubrimiento de los números poligonales, entre otros muchos. También aportaron conocimientos en astronomía, medicina o música, donde sus nociones de la armonía de los intervalos musicales es aún hoy la base de toda música. En cuanto a la formación del mundo, los pitagóricos pensaban que en el centro del universo, interpretado como una esfera, había un fuego central, al que denominaban Madre de los Dioses. De ahí provendría la formación de los otros cuerpos celestes. Los seguidores de Pitágoras solían atribuir todos sus descubrimientos al propio Pitágoras. De ahí que algunos historiadores hayan postulado que en realidad no existió, que sería una figura o símbolo. Pues hasta aquí, amigos, la filosofía de Pitágoras, el hombre que, como dijo Genócrates, le arrebató los números a los mercaderes. Pitágoras, medida de todas las cosas. Si te ha gustado nuestro programa, ya sabes, los mercaderes, y los convirtió en la medida de todas las cosas. Si te ha gustado nuestro programa, ya sabes, déjanos un like aquí debajo, suscríbete, comenta y comparte. Bien, este video nos ayuda un poco a aterrizar también en nuestro pensamiento. Cuando nosotros hablamos precisamente de la escuela pitagórica, ya pues nos queda claro. Primero que fue Pitágoras de Samos a mediados del siglo V, el siglo VI, antes de Cristo, y sus seguidores astrólogos, y sus seguidores fueron astrólogos, músicos, matemáticos y filósofos. Él fue el que fundó la escuela, pues comenzó con esa corriente y le fueron siguiendo diferentes tipos de pensadores. Démonos cuenta que en la antigua Grecia no solamente se decía que quien fundaba o quien pensaba eran los filósofos, también hay astrólogos, también hay músicos, matemáticos, artistas en general, y ellos pues recibían ese nombre de pitagóricos pues por su fundador. Tenían ellos la firme convicción de la esencia de todas las cosas, las cuales era el número. Para Pitágoras, por lo tanto, la matemática era más o menos la estructura del mundo. La matemática como tal era lo que estructuraba, lo que organizaba el mundo, y de cierta manera sus caracteres formaban al mundo, pero un mundo matemático. El hombre, según Pitágoras, puede conocer todo, pero a través de esa base que es el número. No, la razón como tal o la explicación como tal de esa estructura la podemos encontrar netamente en la aritmética, en la geometría, en todo lo que nosotros derivamos de la propia matemática. Por lo tanto, Dios en sí mismo es el orden matemático del mundo, el que le va dando una orden, una sincronía. Y nosotros podemos ver de cierta manera por qué cuando se habla también de Dios se habla de números. Primero, cuando nosotros hablamos de la creación, vamos a tomar un texto, Génesis capítulo 1, versículo del 1 al capítulo 2, versículo 2a, y allí nos empiezan a hablar precisamente de la creación. Y si nos damos cuenta,
Cuando se habla de la creación empezamos a hablar el día 1, el día 2, el día 3, y Dios creó, y pasó una tarde, pasó una mañana, día 5. Dios creó, y le pareció que estaba bien, pasó una tarde, pasó una mañana, día 6. Y así sucesivamente por los 7 días fue que Dios creó. Entonces también el elemento del número es un signo fundamental para la historia del hombre. Por lo tanto, para los pitagóricos, el número es esencial, como nosotros lo pudimos ver en el video. Ahora bien, cuando nosotros queremos entender un pensamiento filosófico, surgen los que nosotros denominamos los sistemas filosóficos. Estos sistemas filosóficos van digamos que, estructurados de la siguiente manera: un principio, un modo y la estructura del mundo. Como nosotros habíamos hablado, para Pitágoras el principio es el mundo. Hablando en un término netamente o globalmente filosófico, el arjé, el origen de. Entonces, el arjé para Pitágoras es el número. Entonces, es este principio que nosotros tenemos acá, el principio, el número. Un modo, ese modo es como nosotros lo podemos representar. Y la estructura es lo que nosotros podemos percibir, cómo se va organizando, se va formando. Si nosotros hablamos de que ese principio es el número, vamos a hablar entonces del modo, es un modo de la aritmética, que normalmente se habla sobre los signos, la suma, la resta, las primeras operaciones básicas del matemático. Por ende, cuando nosotros vamos a mirar que en la estructura, cómo nosotros podemos evidenciar esa aritmética a través del número, por el tiempo. Recordemos que el tiempo también es medible. El tiempo, por lo tanto, hablamos de 1 año, 2 años, 3 años, es medible. La historia del hombre es a través del tiempo. Ese principio también nosotros lo podemos denominar como la propia matemática. Acabamos de decirlo nosotros. La matemática, hablar del modo, estamos hablando de la geometría. Cuando hablamos nosotros de la geometría, también estamos hablando de que todo es medible, todo tiene una forma, todo tiene, digámoslo de cierta manera, todo tiene un espacio que ocupar. Por lo tanto, la estructura del mundo es el propio espacio. Ahora bien, para nosotros tener una mayor afirmación de nuestro concepto, decimos que la aritmética es el estudio de los números en movimientos según un antes, una ahora y un después. Cuando nosotros hablamos de ese movimiento que se dan de los números, podemos nosotros tener en cuenta la suma. Cuando hablamos de 1, pues ese es un número que está en ese movimiento, en ese momento está quieto. ¿Qué es una hora? Es un 1. Y que podría ser un después, cuando nosotros vamos a dar ese movimiento, le vamos a sumar otro 1. Entonces, ese 1 que está quieto más ese otro 1 que está quieto se genera un movimiento y nos va a dar un 2. A eso es lo que nos habla el número en movimiento, que es un antes, el número solito, un 2, otro 1 que se le va sumando, que es el movimiento, y un después. Entonces ese otro 1 es la hora y ese resultado vendría siendo ese después. Es lo que nos va a nosotros a dar ese resultado, en esas palabras, esa experiencia que nosotros hemos adquirido a través de un sentido, que es la vista o puede ser la parte mental. Ese es la aritmética. Ahora bien, cuando hablamos de geometría estamos hablando de esos estudios, del estudio de los números en reposo. Cuando hablamos en reposo es cuando nosotros vamos a mirar la parte que un espacio puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser chiquito, pero está ahí. Se llama en reposo es porque no se puede mover. Nosotros vamos a medir un cuadrado y ese cuadrado siempre me va a dar las mismas medidas. Ahora, si yo cojo un cuadrado más grande, un cuadrado más pequeño, un triángulo, cojo un círculo, ese espacio, ¿sí? Ese espacio como tal, ese ahora no se va a transformar. ¿A qué hago referencia con esto? Si yo tomo mi celular en este momento y voy a medir mi celular, tanto el largo como el ancho del celular, este celular está en reposo, está quieto. Pero si yo voy a tomar mi cuaderno, es otro espacio, aunque la medida crece, es un espacio que está en reposo. Esta medida no va a cambiar las veces que yo la mida, no va a cambiar. Y esta medida tampoco va a cambiar las veces que yo quiera. Por eso es un estudio de los números en reposo,
porque estamos hablando de este espacio que ocupa este celular en todo el mundo y de este espacio que ocupa este cuaderno en todo el mundo. Cuando nosotros también hablamos de esa estructura del mundo, del tiempo más el espacio, es donde nosotros configuramos la cuestión física, de la configuración de los seres a partir de un tiempo y un espacio. Cuando hablamos de físico, pues puede decir que en este momento yo tengo este celular, aunque la medida geométrica no va a cambiar. En el momento en que va a mirar el espacio, ¿sí? El deterioro y todo eso, puede ser que genere algún golpe, que genere alguna molestia, y va a muy mínimo, se va a deteriorar y va a generar una transformación o un cambio muy leve. A eso nosotros le hacemos el estudio físico, que es el estudio de las cosas a través del tiempo y a través del espacio. Ahora, en este momento les invito a mirar nuestro segundo tema, que es el tema de la escuela sofista. Igual aquí en griego está la palabra sofistes, que significa sabio. Ya no lo van a hacer. Como ya se ha hablado un poco sobre filosofía en el canal, y de hecho pueden revisar los links en la descripción que los llevarán a estos videos, para no perder la costumbre, en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los sofistas. Bien, primero comencemos con la palabra. ¿Qué es lo que significa el término sofista? Etimológicamente viene del griego sofía, que quiere decir sabiduría, y sofos, que quiere decir sabio. Este término, entonces, hace alusión a aquel que se encargaba, como profesión, de enseñar la sabiduría. Pero ya veremos que después esto se complica, ya que se le harán muchísimos cuestionamientos a los sofistas. Primero, ubiquémonos un poco en el tiempo. Estas personas rondaban por la región que hoy se conoce como Grecia, en Atenas, alrededor del siglo V antes de nuestra era. Eran maestros que se dedicaban a viajar de aquí para allá, enseñando a quien pagase, ya que, a diferencia de otros pensadores, como los presocráticos o el mismo Sócrates, ellos fueron los primeros en cobrar por sus enseñanzas dedicadas al fin público. Se encargaban de enseñar temas un tanto difícil de enseñar o incluso imposibles según algunas objeciones que se le han hecho en diálogos como Platón, por ejemplo. Según se les objetaba, no podían, por ejemplo, enseñar a alguien a ser virtuoso o bueno, etc. Ellos se ocupaban del acto de hablar en público, a dominar la retórica, pero no bajo el costo que perseguían los demás pensadores, es decir, en busca de la verdad, sino con el simple hecho de convencer al oyente. La evolución de los términos sofos y sofía tienen connotaciones positivas y negativas a través de sus cambios. Por ejemplo, en un principio se referían a la capacidad para realizar ciertas tareas, luego a quien tuviera una inteligencia práctica. Por ejemplo, en la Odisea de Homero, la cual ya tienen resumida en este canal, se refiere a Ulises como sofón, es decir, ingenioso, pero Eurípides, un escritor de tragedias como Sófocles, pero del cual aún no hemos hablado en este canal, calificaba al sofón como sabiduría y a la sofía como listeza. Hay una gran diferencia entre ambos términos. Uno sería el sabio, como la imagen que todos tenemos de un sabio, y el otro sería el simple pícaro, el listo o charlatán, que tiene una inteligencia un tanto más cuestionable. Con el paso del tiempo terminó por significar algo así como embaucador, alguien que solo busca remuneración en lo que hace. De hecho, esta es una de las tesis principales contra el sofista. No enseña por el amor a enseñar o a la verdad, sino por el hecho de recibir una remuneración por su enseñanza persuasiva, sobre todo dirigida a la política. Varios filósofos le han reprochado estas cosas a los sofistas, y uno de ellos es el maestro Platón. Él casi que no los podía ver. Los sofistas eran todo lo que estaba mal en la filosofía. De hecho, en su El Sofista, un diálogo del filósofo Platón, hace una fuerte crítica sobre estos mismos. Si bien Platón no los quería, Sócrates guardaba cierta estima para con algunos de los conocidos sofistas. Otro escritor que buscó ridiculizar a los sofistas fue el ateniense escritor de comedias Aristófanes, en su obra Las nubes. Cabe destacar también que, por ejemplo, a Aristófanes no le caía bien Sócrates y también lo presenta como un sofista en su obra, un charlatán. Pero, al fin de cuentas, ¿quiénes eran los sofistas? ¿Quiénes fueron los representantes más conocidos? Bien, en primer lugar tenemos a Protágoras, nacido allá por el 485 aproximadamente antes de nuestra era. Era un experto en retórica y cobraba tarifas muy elevadas por su enseñanza. Platón le dedica un diálogo a este personaje, al quien, a pesar de odiar a los sofistas, lo tiene en estima, al igual que Sócrates. Vivió mucho tiempo en Atenas, por lo cual Sócrates lo conoció y se cree que fue amigo de Pericles incluso.
Si bien Protágoras es el más conocido, hay otro sofista que también ocupa un lugar importante en la historia de la filosofía: Gorgias. Gorgias también es más o menos de la misma época que Protágoras, pero, a diferencia de Platón en sus diálogos no lo trata de una manera muy buena. De hecho, lo ridiculiza y no comparte el mismo respeto que el que tiene a Protágoras. En fin, estos filósofos desarrollaron ideas que, como ya vimos, según algunos filósofos pueden ser débiles, como es el caso de Platón, pero ideas al fin. Otros sofistas conocidos fueron Pródico, Critias e Hipias, entre otros. Este fue un breve paso por los sofistas de la antigua Grecia. Si te interesó el video, ponele un like, compartilo y haceme saber en los comentarios si te gustaría que desarrollase las ideas de algún sofista en particular. Hasta la próxima. Bien, chicos, entonces, en este orden de ideas, cuando nosotros hablamos de los sofistas, estamos hablando del filósofo sabio o de los grandes sabios, como también se conocían. Miren, como miramos en el video, una de las grandes críticas que tienen esta escuela o que tienen estos pensadores era que utilizaban el conocimiento para poder sobrevivir. No era que no se podían dedicar a otras cosas, sino que precisamente eran como aquellos maestros de aquel momento, solamente que en algunos momentos no se le veía esa vocación por el conocimiento o esa vocación por enseñar, sino era más como una profesión. Otra cosa que tienen los sabios, los filósofos, sofistas, era eso, la cuestión de que la filosofía para ellos, como no era algo que les apreciara, entonces generaban conocimiento a través de la duda. Constantemente estaban dudando, constantemente estaban cuestionando todo, cuestionando a las demás personas. De cierta manera, los sofistas buscaban poner en ridículo a los demás para ellos poder estar en un nivel más alto. Eran un poco como el término, como que ese término de duda, de no creer todo lo que veían, ¿no? De no estar seguros, sino que lo cuestionaban, no era simplemente para adquirir conocimientos, sino para poner, digamos, de cierta manera a las personas que los rodeaban, ponerlos por debajo y sintieran esa necesidad de ellos para poder aprender. Y ellos de esa manera se cobraban y se podrían de subsistir de esa manera. Resulta que entonces podríamos denominar que para los sofistas ese arjé o ese origen de todo vendría siendo el conocimiento. Ese conocimiento que se va dando a través de la experiencia, a través de la comunicación, a través de la vivencia de enseñanzas o autoformación, como lo más adelante la filosofía clásica con Sócrates, Platón y Aristóteles la vamos a ir delimitando. Por ahora, pues nos nombran a nosotros que en la filosofía sofista hay dos grandes exponentes. La filosofía no es que haya uno, dos o tres. Son muchos pensadores, muchos filósofos que se dedicaban a los estudios, pero así como en la escuela pitagórica, los que estudiaban y aprendían cosas se las atribuían a Pitágoras y a uno solo, generaban muchas dudas, por eso llegó a cuestionar si existió o no existió. Lo mismo pasa con los sofistas y con todo tipo de conocimiento. Los Protágoras de Abdera y Georgias de Leontinos, ellos eran grandes pensadores que también tenían su grupo de seguidores. La ventaja que tenía en la filosofía es que en aquella Grecia eran muy apetecidos, o sea, mucha gente les seguía, mucha gente los buscaba, mucha gente estaba sedienta de ese conocimiento y se sentaban largas horas a escucharlo y también le pagaban para poder ellos subsistir. Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, en lo que sea y de todo lo que las cosas en sí están hechas. Él habla de una realidad, de una relatividad del conocimiento. Es decir, ¿por qué es relativo? Porque si el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre va en constante crecimiento. No es algo estático como el celular para Pitágoras, sino que el hombre es pequeño, va creciendo, joven, adulto, mayor. Esa medida es algo que se va generando relatividad. Si nosotros vamos a hacer un partido de micro, digamos en el colegio,
Vamos a utilizar los dos pensamientos, el pitagórico y el pensamiento sofista. El pitagórico nos dice a nosotros que tenemos que tener conocimiento de la cancha, las medidas de la cancha, cuánto mide una cancha de micro, cuánto mide una cancha de fútbol, cuánto mide una de banquitas, cuánto mide una de futsal. Sí, tenemos que tener ese conocimiento para ir nosotros desarrollando una habilidad. Ese es el pensamiento pitagórico, la medida. Entonces estamos hablando precisamente del espacio. Ahora vamos a hablar del pensamiento sofista. Aunque hayan 10 personas jugando, cuando nosotros observamos un partido, estamos observando que algunos saben jugadas, otros saben mover el balón. No todo mundo que patea un balón es futbolista, ni todo futbolista sabe realmente cómo patear un balón. Que eso nosotros lo hemos evidenciado constantemente. Ese pensamiento sofista hace que, como el jugador sabe qué técnica, sabe jugadas, mucha gente lo va a seguir y quiere aprender de él. Lo hemos evidenciado cuando los niños de sexto, los niños de quinto van y buscan a los de décimo y de 11 para jugar con ellos, no con el fin de que ser menos o ser más, sino con el fin de aprender. Eso es un método también sofista. Y Protágoras nos lo dice ahí, el hombre es la medida de todas las cosas. En la medida que el hombre crece, va adquiriendo mayor conocimiento y va transformando su realidad. Cuando nosotros hablamos de Gorgias, decía que las palabras son el fundamento de todas las cosas que existen, es decir, ese principio, esa palabra, y la palabra se da a través del conocimiento. Recordemos que la palabra es el logos, que nosotros lo veíamos al comienzo de este año, el paso del mitos al logos, el paso de lo irracional a lo racional. Por lo tanto, Gorgias nos dice que el fundamento de todas las cosas que existen es la palabra, es decir, ese principio, ese logos, ese razón, ese razonamiento de las cosas. Con las palabras se construyen los países, con estas se organizan las sociedades, con las palabras se hace guerra y también la paz. Cuando nosotros empezamos a mirar de cierta manera esta parte de la filosofía en cuanto a lo pitagórico, lo sofista, porque a mí me gusta unir estas dos escuelas. O sea, uno puede dar filosofía presocrática y juntar las escuelas, o dar, digamos, primero da la escuela de Mileto, después da la escuela de Heraclitea, después da la escuela sofista, después la pitagórica, después la de Magara. Sí, múltiples escuelas que nosotros tenemos, pero ¿por qué me gusta juntar estas dos? Precisamente por ese pensamiento de oposición. Aunque el arjé es metafísico, uno se basa en que el número, ¿sí?, es único, mientras que el pensamiento es múltiple. Cuando nosotros vamos a hablar de ello, del origen y el arjé de las cosas, la filosofía pitagórica va a ser una filosofía muy exacta. O sea, para ella hay una transformación, pero una transformación muy pasiva. Mientras que cuando nosotros hablamos precisamente de la escuela sofista, que se da a través del conocimiento, donde todo hay que dudarlo, donde todo hay que criticarlo, donde todo hay que juzgarlo. Ojo, esa crítica y ese juzgamiento que se da al conocimiento no es para destruirlo, sino al contrario, es para enriquecerlo. Cuando se dan estas dos, a mí me gusta. Cuando yo les decía a los chicos en el encuentro anterior, cuando hablábamos precisamente de ese arjé, yo les decía, bueno, la escuela de Mileto habla de los 5 elementos, de los 4 elementos, perdón, el agua, el fuego, el aire y el viento. De esos 4, me pueden entregar 3. Usted me puede entregar un fuego, me entrega un fósforo encendido, usted me puede entregar un agua, me puede entregar una tierra. Pero les pregunto yo, si en este momento les dijera yo, entrégueme un 4, ¿qué me entregaría usted? ¿Sí? Entonces, podríamos hacer precisamente ese ejercicio de que entrégueme un 4, y apuesto que muchos estudiantes en este momento están pensando y cogen y me dicen, profe, un 4. Si lo vemos ahí claramente, un 4. Entonces yo le digo, no, usted no me está entregando un 4, me está entregando un papel. ¿Sí? Este es un signo, este es un papel que tiene el número 4 graficado, o sea, se hace digamos, visible lo invisible. A través de este 4 usted está haciendo visible algo invisible. ¿Qué quiere decir? Que el número no es tangible, pero al no ser tangible ese número, no quiere decir que no exista. Y nosotros lo vemos claramente en las cosas. Sí, en la creación nos damos cuenta de los números. Cuando nosotros vamos a
a mirar las personas, las miramos también por un número. Cuando nosotros vamos a hacer compras, pensamos en los números, platica, cantidades. Entonces el número siempre va a existir. Por eso Pitágoras decía que el origen de todo es el número, porque el número es la medida de todo. En cambio, cuando yo le digo a ese estudiante, entrégueme en un 4, ¿cierto? Entonces el estudiante va a mostrar el 4 y le digo, chico, pues es que me está entregando un papel. Y me dice, profe, usted no me está especificando cómo debo entregarle el 4. ¿Mm? Ahí entra lo que es la parte del conocimiento, la parte de los sofistas. ¿No? Los sofistas dudan de todo, pero a la vez explican un todo. Entonces el sofista se basa mucho en su conocimiento para el discurso. Cuando hablamos del discurso, entonces hablamos de una argumentación. Yo les pregunto, chicos, si yo les digo un número 4, pues el número ya sabemos que es algo intangible y usted lo va a reconocer porque se utiliza un código alfanumérico y usted lo comprende. Y ese 4 va a ser el mismo aquí y en cualquier lugar del mundo, pero la interpretación que usted le da no va a ser la misma y en cualquier lugar del mundo, porque el pensamiento existe en la capacidad de que las personas existen. Es decir, si existen 10,000 personas, son 10,000 pensamientos diferentes. A eso es cuando hablamos nosotros desde la escuela sofista de una relatividad. ¿Mm? Eso para que nosotros pues nos quede un poco puntual en cuanto a los pensamientos, ¿listo? Yo les voy a pasar en este momento una diapositiva en la cual usted va a analizar, no va a responder, simplemente va a analizar usando precisamente el pensamiento sofista y el pensamiento va a ser el pensamiento sofista y el pensamiento pitagórico a esta pregunta. ¿Será que lo que estamos viviendo hoy, tantas dificultades, son el resultado de nuestras acciones? Esta pregunta la he hecho casi en todas mis guías y la he hecho en algunas clases para que nosotros tomemos conciencia. La filosofía nos debe llevar a nosotros a generar un razonamiento y un pensamiento crítico de la realidad que estamos viviendo. De lo contrario, estamos sentados frente a un computador recibiendo un poco de contenidos que lo podemos hacer de mil maneras, pero no estamos generando ese pensamiento crítico, ese pensamiento constructivo, ese pensamiento transformador. Entonces dice así, ¿será que lo que estamos viviendo hoy, tantas dificultades son el resultado de nuestras acciones? Para nosotros poder llegar a ello tenemos que empezar a mirar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué camino voy a tomar. Entonces aquí hay un gráfico donde dice, bueno, hay 3 caminos, un número, ¿ves? ¿Qué camino va a tomar? Un conocimiento. Ah, la meta me debe llevar al éxito de la vida, pero ¿cuántos éxitos tiene la vida? La vida solo tiene un éxito, 2 éxitos, 3 éxitos. Y no estamos hablando del centro comercial, estamos hablando de los logros que tenemos como seres humanos. Ah, en este momento usted que está en grado 9º, está pensando que a final de año, si volvemos al colegio, usted se va a graduar o le mandamos el diploma por internet. Así por Teams le vamos a dar el grado o si no vamos a... Pero usted dice, mi meta es adquirir un logro que es graduarme como estudiante de básica. Si yo me gradúo como estudiante de básica, ¿cómo estoy yo realizando esa explicación? ¿Cómo yo tengo que ir antes? Que yo tengo que pasar por preescolar, por primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, números. Que yo necesito un conocimiento para pasar de un número a otro número. Ahí está el razonamiento filosófico. Ahora bien, ¿y si lo hago, qué va a pasar? Entonces, todas estas preguntas, todos estos objetivos me van a llevar a responder esta pregunta, chicos. Entonces, ustedes van a tener exactamente 2 minuticos para que cada uno, sin necesidad de encender micrófonos, es para ustedes, chicos, hagan esa reflexión personal. Y esa reflexión lo debe llevar a que usted diga, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer?
Entonces, una de las grandes preocupaciones que en muchas ocasiones tenemos es nosotros, cuando vamos a hacer estas preguntas, o mejor aún, cuando empezamos nosotros a ver la cátedra de filosofía en los colegios, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y para qué sirve la filosofía? ¿A mí en qué me va a servir? ¿Para qué? ¿Cómo la voy a usar? Cuando nosotros vamos viendo ese proceso filosófico, que poco a poco vamos creciendo, ¿no? Entonces surgen preguntas de que, bueno, ¿y para qué vamos a ver los filósofos antiguos si eso ya pasó? Precisamente porque el conocimiento se está renovando, pero tampoco hay que olvidar las raíces de nuestro conocimiento, el cómo se dio, el por qué se dio y el para qué se dio. Eso me va a ayudar a mí tener unas bases. Si yo no tengo unas bases, mis discursos o simplemente mis pensamientos son pensamientos vacíos. Si usted realmente a conciencia hizo el ejercicio de los 2 minuticos de mirar las preguntas y responderlos desde un pensamiento pitagórico, desde un pensamiento sofista, que yo le di muchas herramientas para que lo hiciera, usted pudo responder para qué le va a servir la filosofía a usted. De lo contrario, pues entonces, chicos, estamos como que desubicados. La filosofía es constante en el ser humano porque constantemente el hombre está dudando de su existencia, se está preguntando el porqué de las cosas, más en esta situación en que nos encontramos, donde nosotros no hacemos sino contar los días y no hacemos sino preguntarnos el porqué y buscar conocimientos en cuanto al virus que estamos viviendo y contando los días de cuánto vamos a durar en cuarentena. Esto se puede hacer debido a un razonamiento, pero un razonamiento lógico, chicos. Hasta aquí mi explicación. Espero